122.2. Apnea. La apnea es una interrupción prolongada de la respiración y debe distinguirse de la respiración periódica, porque la apnea suele asociarse con enfermedades graves. Aunque no existe un consenso generalizado, la apnea suele definirse como la interrupción de la respiración durante un periodo mayor a 20 segundos o un periodo menor de 20 segundos que se asocia a un cambio del tono, palidez, cianosis o bradicardia, menor de 80 a 100 latidos por minuto. La apnea puede clasificarse como obstructiva, central o mixta, en función de la ausencia del esfuerzo respiratorio o de flujo aéreo. La apnea obstructiva, inestabilidad faríngea, flexión del cuello, se caracteriza por ausencia de flujo aéreo con persistencia del movimiento de la pared torácica. La faringe puede colapsarse después de las presiones negativas de la vía respiratoria que se generan durante la inspiración o debido a la descoordinación de la lengua y del resto de músculos de las vías respiratorias superiores que intervienen en el mantenimiento de su permeabilidad. La apnea central obedece a una disminución de los estímulos que el sistema nervioso central envía a los músculos respiratorios y causa una ausencia tanto de flujo aéreo como de los movimientos de la pared torácica. El control de la respiración depende sobre todo de la edad gestacional. La frecuencia de la apnea es inversamente proporcional a dicha edad. La inmadurez de los centros respiratorios del tronco encefálico se traduce en una menor respuesta al dióxido de carbono y en una respuesta paradójica a la hipoxia que produce apnea en lugar de hiperventilación. La apnea mixta se observa sobre todo en la apnea de la prematuridad, 50 a 75% de casos, como una apnea obstructiva que precede a una apnea central. Los episodios breves de apnea suelen ser centrales, mientras que los prolongados tienden a ser mixtos. La apnea depende del estadio del sueño, de modo que su frecuencia aumenta durante el sueño activo, movimientos oculares rápidos. Aunque la apnea suele observarse en neonatos prematuros debido a una inmadurez del control respiratorio o a una enfermedad asociada, la apnea en los lactantes a término es infrecuente y a menudo se asocia con patología grave y requiere una evaluación diagnóstica precoz. La apnea se asocia a muchas enfermedades primarias neonatales. Estos trastornos producen apnea por depresión directa del control de la respiración por el sistema nervioso central, hipoglucemia, meningitis, fármacos, hemorragia intracraneal, convulsiones, alteraciones del aporte de oxígeno, shock, sepsis, anemia o defectos de ventilación, obstrucción de la vía aérea, neumonía, debilidad muscular. El neonato a término con apnea debería recibir monitorización cardiorrespiratoria continua mientras se evalúa la presencia de sepsis, meningitis bacteriana o vírica, de hemorragia intracraneal, de convulsiones o de inestabilidad de las vías aéreas. El tratamiento de soporte y la monitorización estrecha son esenciales mientras que se determina la etiología subyacente y se trata de forma apropiada. Apnea de la prematuridad. La apnea de la prematuridad se debe a una inmadurez del control respiratorio y se produce en la mayoría de los casos en neonatos con menor de 34 semanas de edad gestacional y aparece en ausencia de enfermedades predisponentes identificables. La incidencia de la apnea idiopática de la prematuridad es inversamente proporcional a la edad gestacional. La apnea de la prematuridad es casi omnipresente en los neonatos nacidos con menos de 28 semanas de edad gestacional y la incidencia disminuye rápidamente desde el 85% de los lactantes nacidos con menos de 34 semanas de edad gestacional hasta el 20% de los nacidos con menos de 34 semanas de edad gestacional. La apnea de la prematuridad puede iniciarse durante los primeros días o semanas de vida, pero a menudo se retrasa si hay un síndrome de estrés respiratorio u otras causas de dificultad respiratoria. En los lactantes prematuros sin enfermedades respiratorias pueden haber episodios apnéicos durante la primera semana postnatal con igual frecuencia. En los recién nacidos prematuros, la apnea se define como la interrupción de la respiración durante un mínimo de 20 segundos o la interrupción de cualquier duración si se acompaña de cianosis y bradicardia. La incidencia de bradicardia asociada aumenta con la duración de la apnea precedente y es proporcional a la gravedad de la hipoxia. Los episodios breves de apnea de 10 segundos
no suelen asociar con bradicardia, mientras que su incidencia es mayor en los episodios más prolongados, mayor a 20 segundos. En más del 95% de los casos, la bradicardia aparece 1 a 2 segundos después de la apnea y en la mayoría es sinusal, aunque también puede ser nodal. La bradicardia sin apnea se debe a las respuestas vagales y de forma excepcional al bloqueo cardíaco. Los episodios breves y autorresolutivos de desaturación de oxígeno observados durante la monitorización continua son normales en los recién nacidos y no requieren tratamiento. Los neonatos prematuros nacidos con menos de 35 semanas de edad gestacional tienen un riesgo de apnea de prematuridad, por lo que deberían someterse a monitorización cardiorrespiratoria. La apnea, que se produce sin otros signos clínicos de enfermedad en las primeras 2 semanas en un neonato prematuro, probablemente sea una apnea de la prematuridad, por lo que no suelen requerirse una evaluación adicional de otras etiologías. Sin embargo, el inicio de la apnea en un neonato prematuro previamente sano después de la segunda semana de vida, o como se ha indicado previamente, en un neonato a término en cualquier momento, es un evento crítico que puede asociarse con una patología subyacente grave. Se debe realizar una evaluación precoz de los efectos secundarios de la medicación, las alteraciones metabólicas, las anomalías estructurales del sistema nervioso central, la hemorragia intracraneal, las convulsiones o la sepsis y meningitis. Tratamiento. En los episodios leves e intermitentes, a veces basta con una estimulación táctil suave o con la administración de flujo y o de oxígeno suplementario por una cánula nasal para corregir el cuadro. La presión positiva continua en la vía aérea nasal de 3 a 5 centímetros de agua y la cánula nasal de alto flujo humidificado y caliente, 1 a 4 litros por minuto, son tratamientos apropiados para la apnea mixta u obstructiva. La eficacia tanto de la presión positiva continua en la vía aérea nasal como de la cánula nasal de alto flujo humidificado y caliente se relaciona con su capacidad de evitar el colapso de la vía aérea superior para impedir su obstrucción. Ambas se usan ampliamente, pero puede que la presión positiva continua en la vía aérea nasal sea preferible en los neonatos extremadamente prematuros por su eficacia y seguridad demostradas. La apnea recurrente o persistente de la prematuridad se trata de forma eficaz con metilxantinas, que aumentan el impulso respiratorio central al disminuir el umbral de respuesta a la hipercapnia y al aumentar la contractibilidad del diafragma y evitar la fatiga diafragmática. La teofilina y la cafeína tienen una eficacia similar a las de las metilxantinas, pero se prefiere la cafeína por su semivida más prolongada y el menor potencial de efectos secundarios, menor taquicardia e intolerancia a las tomas. En neonatos prematuros, la cafeína reduce la incidencia y la gravedad de la apnea de la prematuridad, facilita el éxito de la extubación de la ventilación mecánica, reduce la tasa de displasia broncopulmonar y mejora los resultados del neurodesarrollo. El tratamiento con cafeína se puede administrar con seguridad por vía oral o intravenosa, con una dosis de carga inicial de 20 mg por kilogramo de citrato de cafeína, seguida de 24 horas después de dosis de mantenimiento una vez al día de 5 mg por kilogramo, aumentada a 10 mg por kilogramo día si se precisa para la apnea persistente. Debido a que la ventana terapéutica es amplia, nivel terapéutico de 8 a 20 microgramos por mililitro, y los efectos secundarios graves asociados con la cafeína son raros, la monitorización de las concentraciones séricas del fármaco suelen ser innecesarias. La monitorización se realiza sobre todo mediante observación de los signos vitales, taquicardia y la respuesta clínica. Las dosis mayores de cafeína pueden ser más eficaces y carecer de efectos adversos graves, pero se necesitan más estudios para garantizar la seguridad. Los estudios de cortes retrospectivos sugieren que el inicio de la cafeína en los primeros 3 días de vida en neonatos extremadamente prematuros menores de 28 semanas de edad gestacional puede mejorar los resultados. Sin embargo, es razonable diferir el tratamiento con cafeína hasta que se produzca la apnea. El tratamiento con cafeína suele continuarse hasta que el neonato no presenta una apnea o bradicardia clínicamente significativa durante 5 a 7 días sin soporte respiratorio con presión positiva o hasta 34 semanas de edad gestacional postmenstrual.
En un neonato con una anemia significativa, la transfusión de concentrados de eritrocitos aumenta la capacidad de transporte de oxígeno de la sangre y mejora la oxigenación tisular y se asocia con una reducción de la apnea a corto plazo. Sin embargo, parece improbable que tenga un beneficio a largo plazo sobre la apnea. El reflujo gastroesofágico es frecuente en neonatos, pero a pesar de que se ha asociado con apnea de forma anecdótica, los datos no respaldan una relación causal entre el reflujo gastroesofágico y los eventos apnéicos. En los neonatos prematuros, los fármacos que inhiben la producción del ácido gástrico que tienen efectos secundarios potencialmente perjudiciales, aumento de la incidencia de sepsis, enterocolitis necrotizante, muerte y pueden en realidad aumentar la incidencia de apnea y bradicardia. Por tanto, el uso rutinario de fármacos que inhiben la síntesis de ácido gástrico o que estimulan la motilidad gastrointestinal para reducir la frecuencia de apnea en los neonatos prematuros debería desaconsejarse. Pronóstico. La apnea de la prematuridad se resuelve espontáneamente en el 92% de los neonatos a las 37 semanas de edad postmenstrual y en el 98% a las 40 semanas de edad postmenstrual. Sin embargo, los neonatos nacidos mucho antes de las 28 semanas de edad gestacional pueden tener eventos de apnea y bradicardia hasta las 44 semanas de edad postmenstrual. Después de las 44 semanas de edad postmenstrual, los eventos extremos son muy raros. El periodo durante el que se debe observarse a un neonato para garantizar la resolución de la apnea y de la bradicardia no se ha definido y es muy variable en función de los centros. Sin embargo, muchos expertos recomendarían que un neonato tuviese un periodo libre de evento de 5 a 7 días antes del alta. Aunque la naturaleza y la gravedad de los eventos debería determinar la duración de la observación, los estudios de cortes retrospectivos suficientemente amplios sugieren que un periodo libre de eventos de 1 a 3 días, neonatos nacidos a partir de 30 semanas de edad gestacional, de 9 a 10 días, de 27 a 28 semanas de edad gestacional o de 13 a 14 días, menores de 26 semanas de edad gestacional, predice la resolución de la apnea hasta el 95% de los neonatos de forma satisfactoria. Los episodios bradicárdicos breves y aislados asociados con la alimentación oral son frecuentes en los neonatos prematuros y no suelen considerar significativos durante el periodo libre de eventos. Aunque no se recomienda de forma rutinaria para los neonatos prematuros con apnea de la prematuridad, en casos raros en neonatos con apnea persistente y prolongada puede ser dado de alta con monitorización cardiorrespiratoria domiciliaria. Si no hay eventos significativos, la monitorización domiciliaria puede interrumpirse con seguridad a las 44 semanas de la edad postmenstrual. No hay evidencia de que la monitorización domiciliaria evite la muerte. A pesar de su alta frecuencia en los neonatos prematuros, se desconocen los daños asociados con apnea de la prematuridad. Sin embargo, la apnea de la prematuridad no parece alterar el pronóstico de un neonato a menos que sea grave, recidivante y refractaria al tratamiento. Un tratamiento eficaz y precoz, así como una monitorización cuidadosa, es vital para evitar una hipoxia prolongada y grave, que puede aumentar el riesgo de muerte y de deterioro del desarrollo neurológico. Apnea de la prematuridad y síndrome de muerte súbita del lactante. Aunque los recién nacidos prematuros tienen un riesgo mayor de síndrome de muerte súbita del lactante, la apnea de la prematuridad no aumenta más el riesgo. La máxima incidencia del síndrome de muerte súbita del lactante se produce antes en los neonatos nacidos a las 24-28 semanas de edad gestacional, 47.1 semanas de edad postmenstrual frente a 53.5 semanas de edad postmenstrual. La evidencia epidemiológica de que la colocación de los recién nacidos en decúbito supino reduce la tasa del síndrome de muerte súbita del lactante en más del 50% sugiere que es la postura y no la prematuridad el principal factor que influye en la incidencia del síndrome de muerte súbita del lactante. El decúbito supino sobre una superficie firme para dormir separada de la cama de los progenitores, el fomento de la lactancia materna y el uso del chupete durante el sueño reducen la incidencia del síndrome de muerte súbita del lactante. Evitar la exposición al humo del tabaco y la ausencia de consumo de alcohol o de drogas ilegales por los progenitores durante el embarazo también son importantes para prevenir el síndrome de muerte súbita del lactante.